Bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo que se denomina Construyendo Cultura de Paz, una mirada desde los territorios. Mi nombre es Alexander Castillo Garcés, politólogo, magíster en políticas públicas y profesor de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Digamos que he dedicado parte de mi tiempo a la investigación en temas de paz, vinculados sobre todo con la gestión pública, la participación. En este módulo lo que vamos a vincular o lo que vamos a hacer es vincular la cultura de paz a las formas de intervención sobre los territorios donde se están implementando los acuerdos de paz. Así que los temas que vamos a tratar son los siguientes. Significado y formalización de la paz en Colombia, es decir, cómo se entiende la paz no solamente desde la firma de los acuerdos, sino también en los territorios y cómo eso está ligado a temas de cultura de paz. Segundo, el desarrollo territorial y la paz, es decir, qué relación existe entre las estrategias de desarrollo para estos territorios y esa construcción de paz territorial. Y el tercero está ligado a la paz territorial y cómo la paz territorial ha construido un mecanismo que se llaman los PDET, Planes de Desarrollo Territorial, desde donde se busca construir esta paz estable y duradera. Siendo así, el primer aspecto que hay que tener en cuenta es cómo nosotros, a partir de la participación y la construcción de paz, generamos un enfoque territorial. ¿Para eso qué implica? Implica dos elementos. Por un lado, la capacidad técnica por parte del Estado y por otro lado, un elemento clave en el tema de paz y es la cultura de paz. Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, si nosotros estamos formados en temas de cultura de paz, pues creo que muchos tendríamos dudas. ¿Cómo se ha entendido la cultura de paz entonces? Pues se ha entendido como la construcción de una serie de atributos para garantizar la ciudadanía, los derechos humanos, la prevención de la violencia, la participación ciudadana y la tramitación pacífica de los conflictos. Como ustedes pueden darse cuenta, estos atributos o estas condiciones son elementos que como individuos que componemos esta sociedad debemos desarrollar. Entonces, no podemos tener un componente técnico o este componente de unas políticas para la paz si antes no hemos desarrollado un proceso que vincule el tema de cultura de paz. Y en eso es importante resaltar que el contexto de nuestro país no ha sido, digamos, el mejor en materia de cultura de paz. Venimos de una tradición bastante larga alrededor del conflicto armado. Hemos tenido presencias de actores armados bastante fuertes, bastante hegemónicos, digámoslo así. FARC, ELN, grupos paramilitares, disidencias, el narcotráfico ha jugado un papel importante y eso ha tenido un impacto sobre los municipios sobre todo que están alejados de las capitales de departamento, que no son capitales de departamento. ¿Por qué digo sobre ellos? Porque especialmente son los que han tenido que sufrir la presencia de actores armados ilegales, donde se han violado los derechos humanos, donde finalmente no se han garantizado derechos fundamentales. Y en ese sentido se ha fragmentado la ciudadanía, se ha fragmentado la organización social y se ha generado, bueno, incluso en algunos casos, masacres hemos tenido y asesinatos que lo que han hecho es intimidar a la población. Entonces, este primer elemento, ¿qué implica entonces? ¿Cómo entendemos nosotros la paz? La paz, de acuerdo a lo que ha planteado el Estado colombiano a partir de la firma de los acuerdos con las FARC, se entiende desde dos puntos importantes. El primero tiene que ver con el retorno del Estado a los territorios desprovistos de intervención institucional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el regreso del Estado en aquellos municipios donde no había presencia, donde finalmente teníamos alcaldes, pero los alcaldes eran cooptados por actores armados ilegales, donde se podían desarrollar estrategias o políticas, pero que muchas veces eran interrumpidas por la presencia de estos actores o por la fragmentación social que generaba esta ilegalidad. Y dos, el reconocer la necesidad de privilegiar la mirada desde los territorios. Cuando hablamos de paz territorial, estamos hablando también de una construcción desde los territorios. Y construir desde los territorios, como decíamos hace un momento, implica la participación ciudadana, es decir, estos valores ciudadanos, desde que nos permita a nosotros interactuar con el Estado. Es decir, llegar a acuerdos con el Estado frente a nuestras necesidades, frente a nuestros problemas, frente a nuestras dificultades en los territorios. Ya no pensado una política pública, una estrategia, un programa desde las ciudades capitales, es decir, no pensado desde Bogotá, sino cómo nosotros logramos en los territorios sentarnos con las organizaciones, sentarnos con el alcalde, sentarnos con los diferentes actores que allí hacen presencia y desde allí construir alternativas frente a los problemas que tenemos, tanto digamos, alternativas productivas, alternativas para mejorar el tejido social, alternativas para generar esa participación. Y en eso
el Estado ha construido un espacio que diría yo es como el primer elemento o el punto de partida para esta construcción, que son los PDETs, son los planes de desarrollo territorial. ¿Qué implican los PDETs? Los PDETs implican un conjunto, una estrategia, digamos, son unos planes que lo que van a permitir es planificar los territorios en los próximos años. ¿A partir de qué? De las necesidades identificadas en los territorios, pero con un enfoque participativo. ¿Para ello qué se requiere? Se requiere o se ha requerido que nuestras organizaciones sociales sean formadas, nuestros ciudadanos sean formados en estos valores, porque no es algo inmediato ni es algo automático, requiere de un proceso de formación, es decir, ¿qué entendemos por participación? ¿Cuál es la relación entre la participación y la democracia? Y en ese sentido es importante entender que la participación es entendida como la defensa de los derechos y de los intereses de las comunidades en el campo de la acción del Estado. ¿Qué implica la participación? Implica una relación de horizontalidad con el Estado. Implica la capacidad de negociar, de negociación entre las comunidades y el Estado. ¿Frente a qué? Frente a, por ejemplo, los planes que se van a desarrollar, las políticas. ¿Qué implica eso? Implica, por ejemplo, por un lado, que el Estado tenga esa capacidad técnica que también ha sido ausente en los municipios para poder hacer diagnósticos, para poder diseñar, para poder implementar y evaluar las estrategias. Y por el otro lado, un buen nivel de cohesión social que permita a los ciudadanos ir o asistir y participar efectivamente. Recordemos en ese sentido que hay varios tipos de participación. A uno lo pueden llamar y solamente informar de lo que va a hacer el Estado, o lo pueden llamar para deliberar, lo pueden llamar efectivamente para decidir, es decir, para la toma de decisiones. Como ciudadano, mi voz, o sea, tengo voz y voto dentro de las decisiones que se tomen. Pues bien, la construcción de paz territorial implica este último elemento, es decir, que la comunidad tiene voz y voto en las decisiones que se toman. Bajo este espacio de participación, que son los PDET, ¿qué es lo que se busca? Se busca mejorar el bienestar de la población rural. Es decir, no solamente generar procesos productivos, sino también nosotros cómo hacemos para que estos procesos productivos, pero no solamente, digamos, también la cadena de comercialización sea autosostenible. Protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, es decir, reconocimiento de los territorios y de las prácticas culturales de nuestras comunidades afro, nuestras comunidades campesinas y nuestras comunidades indígenas. El desarrollo de la economía rural, es decir, cómo nosotros, ante todos estos elementos de la economía global y la inserción de nuestra inserción en el mercado global, cómo nosotros garantizamos que nuestros campesinos logren generar una estabilidad económica y logren generar procesos, digamos, sostenibles en el tiempo, competitividad. Desarrollo en las regiones, que está muy ligado a este tema que se ha manejado ampliamente, que es el tema de la competitividad, es decir, cómo nosotros generamos procesos de capacitación y de educación que nos permitan avanzar en este tipo de cosas, es decir, que nuestros productos logren estar en mercados internacionales. Reconocimiento de las organizaciones sociales, que en el caso de Colombia han sido bastante fuertes, han sido protagonistas, pues, digamos, en muchos casos de mantener territorios alejados, pues, de actores armados ilegales. Y el campo como un escenario de reconciliación, que es donde finalmente se han presentado los mayores conflictos del país. En ese sentido, ¿dónde se va a desarrollar o dónde vamos nosotros a tener que ver los PDET? Y, digamos, y en ese vínculo, porque recordemos que los PDET son una estrategia, una acción, pero que implica unos valores ciudadanos para poder hacerlos participativos. Va a estar presente en 170 municipios, en 16 subregiones, en 1.100 veredas, en 305 consejos comunitarios, 452 resguardos indígenas, 6 zonas de reserva campesina. En el caso de Cauca, miren lo interesante, está en Guapi, en López de Vicay y en Timbiquí, por el lado de la subregión Pacífico, y en Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío. Como ustedes se pueden dar cuenta, son un buen número de municipios de nuestro departamento que han sido afectados y que empiezan en el diseño ya de sus planes de desarrollo territorial. En ese sentido, se busca con estos planes, además pues, de lo que les mencioné, es limitar el impacto de la pobreza multidimensional, digamos que ya ha sido de conocimiento seguramente en otras asignaturas, la presencia de actores armados ilegales, que ha sido bastante fuerte, sobre todo en temas de cultivos de uso ilícito, pero también en materia del control de los recursos naturales, es decir, hay extracción ilegal. El asesinato de líderes y lideresas muy asociado a este tipo de elementos, donde finalmente los líderes y las organizaciones sociales se han opuesto tanto a la extracción ilegal como
a los cultivos de uso ilícito, y lo que han recibido es represión por parte de estos actores. En algunos casos, pues, han visto ustedes cómo esto ha terminado en homicidios. Y, digamos, lo que se busca es que retorne el Estado con toda su capacidad técnica, es decir, que el Estado tenga una centralidad en estos territorios. Y eso implica, por un lado, que haya seguridad, pero por el otro lado, que esta capacidad técnica. ¿Qué les podría decir yo de las fortalezas hasta el momento en la implementación de los acuerdos y en la construcción de esa paz territorial? Yo creo que uno de los grandes avances que tenemos es precisamente el interés institucional por la construcción, es decir, el reconocimiento de que hay que construir una paz territorial desde la ciudadanía. Y de esa ciudadanía implica esos valores ciudadanos, la protección, la protección y promoción de los derechos humanos. El segundo elemento tiene que ver con un interés cada vez mayor a garantizar el acceso a la justicia, es decir, justicia local para la paz. Y ese es uno de los elementos tal vez más importantes, tanto para las víctimas del conflicto armado como también para los ciudadanos, que muchas veces hemos criticado fuertemente lo lento que puede ser nuestro sistema judicial. El interés por parte de los actores sociales también por trabajar en red con la justicia local, es decir, no es solamente el sistema judicial, sino cómo algunas ONG, organismos de cooperación internacional, pueden ayudar y potenciar estos procesos. Y una mirada prospectiva de la justicia. ¿Qué implica eso? Que para que haya justicia no es solamente que opere en nuestro sistema judicial, sino que también estos valores deben estar presentes, por ejemplo, en la convivencia pacífica, en la construcción de espacios donde nosotros podamos dirimir nuestros conflictos sin recurrir a la violencia. Y este es un parte de los procesos que se están construyendo en las regiones. ¿Cuáles son los retos que tendríamos hacia adelante? Por ejemplo, los PEDETs han tenido una lenta implementación, por lo que les decía hace un momento. Esos valores, esa cultura de paz implica la construcción, decía yo al inicio, de unos valores que nos permita a nosotros garantizar esa paz. Es decir, no basta con que el Estado llegue con un programa, sino que nosotros interioricemos un conjunto de valores. Y entonces ha sido muy difícil entender qué es participar, cómo nosotros como ciudadanos logramos la participación. Y en ese sentido, una cosa es lo que entienden los funcionarios del Estado y otra cosa es lo que entienden las comunidades. Y creo que ahí, digamos, hemos tenido equivocaciones. Creo que clave en eso va a ser, por ejemplo, el proceso de formación que ustedes desarrollen. ¿Cómo entendemos nosotros la construcción de paz desde los territorios? ¿Qué entendemos nosotros por los derechos humanos? ¿Qué entendemos por ciudadanía? ¿Qué entendemos por mecanismos de prevención de violencia? Entonces, ha sido lento. El segundo, el desafío de la institucionalidad para reconocer la diversidad tanto de las necesidades de los territorios como de los conflictos. Es decir, tenemos territorios que tienen muchos conflictos que muchas veces pasaron desapercibidos para el Estado central. Y eso creo que es uno de los grandes retos, cómo desarrollamos diagnósticos y cómo nosotros nos encontramos con otros actores sociales con los que hemos tenido conflictos históricamente. El otro elemento es atender las necesidades de justicia, como yo mencionaba hace un momento, no solamente desde la óptica estatal, digamos, sino también cómo nosotros generamos convivencia, cómo generamos nosotros esta tramitación pacífica de los conflictos. El otro elemento, la lenta respuesta del Estado, y en esto, digamos, creo que tendrá el gobierno y los municipios y las gobernaciones tendrán que jugar un papel importante para ser mucho más eficientes en el desarrollo de estos procesos productivos. Y por último, el lento proceso de la atención psicosocial a las víctimas. Recordemos que hay una política de atención y prevención para las víctimas del conflicto armado que ha tenido serias limitaciones para cumplir de acuerdo a los términos de la ley. Eso tiene que ver con cómo nosotros garantizamos sus derechos. Entonces, como ustedes pueden ver, este módulo nos va a permitir aproximarnos a unos elementos que no están solamente ligados a cómo nosotros nos convivimos con otros ciudadanos, sino cómo construimos ciudadanía desde esos territorios. Territorios que muchas veces no tienen las capacidades técnicas que tenemos en la ciudad y que no tienen los profesionales que seguramente estamos formando en la ciudad. Queremos entonces generar intervención y generar un impacto positivo sobre estos territorios.